Hola, hola. Bienvenidas una vez más a su canal Entre tú y yo, la esencia de ser madres, a su segmento Salud Esencial. Mucho tiempo ha pasado desde la última vez que nos vimos, pero bueno, el tiempo con Dios y tiempo familiar para mí es algo impostergable. Pero ya estamos aquí. Y regresamos en este mes de marzo, nada más y nada menos que con el tema de endometriosis. ¿Por qué? Porque el mes de marzo es el mes que se utiliza a nivel mundial para fortalecer todo el tema de prevención y tratamiento de esta enfermedad. Pero antes de hablarles un poquito de qué es la endometriosis, sus generalidades, voy a agarrarme un minutito para recordar en este momento a una mujer que hizo una lucha incansable, invaluable, durante un gran periodo de tiempo por todas aquellas mujeres que, al igual que ella, padecían de esta enfermedad. Y se trata de la licenciada Mercedes Salamín de Poveda, la cual fue la fundadora y presidenta, mientras estuvo con vida, de la Asociación de Endometriosis de Panamá. Para ella, todo mi cariño de recuerdo. Fue una mujer excepcional en esta lucha, ayudó a muchas mujeres y esperamos que la Asociación Endometriosis de Panamá continúe con la labor que ella dejó. Ahora bien, vamos entonces a hablar sobre la endometriosis. Voy a tratar de ser precisa, concisa y directa, de la manera más sencilla posible, como siempre les digo. Me encanta que ustedes aprendan, ¿verdad? Así como yo he aprendido, me gusta que las pacientes, las mujeres, aprendan. Entonces, ¿qué es la endometriosis? Bien, empecemos diciendo que el útero o la matriz, como se conoce aquí en nuestro país, está compuesta de 3 tejidos. El tejido interno, al cual lo conocemos como endometrio, el tejido medio, que lo conocemos como miometrio, y el tejido externo, que sería la serosa. Ahora, esos nombres no se los tienen que aprender, pero se los menciono porque si agarramos endometriosis y vemos que una de las partes del útero se llama endometrio, podemos hacer el link. Entonces, la endometriosis no es más que ese tejido de endometrio que debería estar en la parte interna del útero, encontrados en cualquier otra parte del cuerpo, en la que ustedes menos piensen. Podemos encontrar la mayoría de las veces tejido endometrial en los ovarios, encima de las trompas, en la vejiga, en los intestinos, pero también en lugares lejanos, como por ejemplo los pulmones o el cerebro. Entonces, más adelante les voy a explicar un poquito sobre cuál es la fisiopatología, o sea, por qué. Quedémonos con esto hasta aquí. Entonces, ese tejido que debería estar dentro del útero está afuera. A eso le llamamos endometriosis. Bien. ¿Qué cantidad de mujeres padecen endometriosis? Bueno, las estadísticas globales dicen que entre el 10 al 15% de las mujeres. Honestamente, como yo siempre les digo a mis pacientes, yo le pondría más. Pero vamos a dejarlo con los números que nos tienen a nivel global. Significa entonces que de 100 mujeres, entre 10 a 15 van a padecer de endometriosis. Y eso no es un valor que nosotros podemos desestimar, como que, bueno, es un 10 o un 15%. Porque como veremos más adelante, la endometriosis causa ciertas cositas que, pues, le pueden hacer difícil la vida a una mujer. Ahora, ¿qué otros números podemos comentar? Digamos que de 100 adolescentes que tienen cólicos menstruales muy fuertes, entre 50 a 60 de esas adolescentes van a tener endometriosis. Por lo tanto, es sumamente importante que
como hemos dicho continuamente en todas las campañas, en este mes de marzo, no podemos desestimar cuando un adolescente nos dice, es que no me puedo levantar de la cama cuando tengo cólico, cuando me viene la menstruación. ¿Por qué? Porque nosotros culturalmente tendemos a decir, sobre todo las mamás, tendemos a decir, no, pero si yo también sufría de cólico, levántate que tú puedes hacer tus cosas. O sea, no podemos desestimar el hecho. El cólico es normal, un cólico que sí, tengo el cólico, pero efectivamente yo puedo hacer ejercicio, yo puedo hacer oficios, pero cuando nosotros tenemos un cólico incapacitante, en donde no puedo ir a trabajar, no me quiero levantar de la cama porque me duele demasiado, entonces nosotros tenemos que prestarle atención. Y si tu hija o alguna niña que tú conoces está pasando por esta situación, recuerda este número. De 100 adolescentes entre 50 a 60 con esa característica van a padecer de endometriosis. Entonces hay que llevarla donde el ginecólogo, un ginecólogo que conozca de endometriosis. Bien, ¿y qué otro numerito? Vamos, a mí me encantan las estadísticas. La tercera estadística que les voy a decir es que de 100 mujeres que tienen problemas para poder tener un bebé, concebir un bebé, quedar embarazadas, 50 de ellas van a tener esta patología, endometriosis. Entonces, por eso les digo que, aunque suena como, bueno, nada más entre 10 a 15 mujeres de 100 van a padecer de esta enfermedad, pues cuando uno es el que padece el cólico incapacitante o cuando una es la que quiere quedar embarazada y no puede, 10 o 15 le suena a 100. Entonces, es importante conocer de esta enfermedad y es importante tener un buen médico de cabecera que nos ayude en esta travesía. Entonces, ya hablamos de qué es la endometriosis, ya hablamos de las estadísticas de la endometriosis. Ahora conversemos un poquito de qué causa la endometriosis. Hay diferentes hipótesis. Hipótesis son, pues, sugerencias de qué es lo que puede estar ocurriendo. Pero les voy a mencionar 5. Trato siempre de enfocarme en esas 5 porque pienso yo que son como las 5 más comprendidas. ¿Sí? Entonces, número 1, tenemos lo que se conoce como menstruación retrógrada. ¿Eso qué es? Cuando la mujer menstrua es porque ese tejido endometrial se engrosó para recibir un bebé y como no hubo bebé, el cuerpo lo expulsó. Y expulsar significa que fue hacia afuera y es lo que nosotros vemos en las toallas sanitarias. Pero hay parte de ese sangrado que en vez de salir, se va hacia atrás. Entonces sale por las trompitas. De repente por aquí les voy a poner una imagen. Se va hacia las trompas y entonces ese tejido endometrial cae dentro de la pelvis. O sea, encima de los ovarios, encima de las mismas trompas, como les comenté antes, encima de la vejiga, encima de los intestinos. Y el tema con esto es que, lo voy a decir aquí, el tema con eso es que ese tejido es un tejido vivo. Significa que cuando la mujer menstrua hacia afuera, esos pequeños foquitos que nosotros le llamamos, o sea, esos pequeños tejidos de endometrio fuera del lugar, también van a menstruar. Y por eso es que conforme van pasando los años, va ocasionando tanto dolor. Ahora, hay pacientes y hay pacientes. No voy a entrar en eso ahorita. Pero esa es la razón por la cual se da ese aumento del dolor. Porque si a mí me cae una gota de sangre aquí, no va a pasar nada. Eso no me va a doler. Pero resulta ser que el tejido que recubre nuestros órganos por dentro es sumamente sensible a la sangre. Entonces, una gotita le ocasiona mucho dolor. Y por otro lado, ese tejido también va a ocasionar que las trompas de falopio, que ellas se tienen que movilizar para agarrar el óvulo cuando se libera cada mes, va a llegar un momento en el que no se van a poder movilizar, porque se forman esos tejidos, se van como pegando y se forman como telarañas, como especies de telarañas. Entonces eso hace que las trompitas se queden quietas y no
se puedan movilizar a buscar nada, entre otras cosas. Pero eso ya sería un tema más bien dirigido como a infertilidad y endometriosis. A lo mejor por ahí pues converso con algún especialista en infertilidad que nos habla acerca de este tema de la endometriosis. Entonces bien, tenemos la menstruación retrógrada. Por otro lado tenemos lo que se conoce como la metaplasia celómica. La metaplasia celómica no es más que un tejido que, digamos, es piel, vamos a ponerlo así, se convierte en otro tejido, como decir hueso. Estoy poniendo un ejemplo sencillito. Pasa de ser piel a ser hueso. Bueno, en el caso de la endometriosis, un tejido X pasa a ser tejido endometrial. ¿Okay? La tercera hipótesis es la teoría de la inducción. En la teoría de la inducción, resulta ser que nosotros tenemos células en nuestro cuerpo que están ahí como esperando convertirse en algo que se necesite. O sea, tengo una célula que está como neutral y de repente el cuerpo dice, necesito hueso. Entonces la célula se convierte en hueso y va para donde tiene que ir. Estoy tratando, si algún médico me está escuchando, debe recordar que yo no estoy dando ninguna charla magistral médica, estoy tratando de que las personas entiendan. Bien, entonces, en esa teoría de la inducción, esas células que tienen esa capacidad de convertirse, de especializarse en una célula específica, quedan convirtiéndose en células de tejido endometrial. ¿Sí? ¿A causa de qué? A causa de hormonas o de factores inmunitarios que hacen, que es como que le dan la señal, le encienden el switch para que se activen y se transformen en tejido endometrial. Ok, esa fue la tercera. La cuarta, la genética, ¿verdad? La herencia, lo que nos heredan nuestras madres. Y en quinto lugar, lo que conocemos como metástasis sanguínea o metástasis linfática, que es que el tejido endometrial, que está dentro del útero, viaja por los vasos sanguíneos o por los vasos linfáticos y se establece en un punto un poco más lejano. Y esa es la hipótesis que utilizamos para aquellas pacientes que tienen focos o tejido endometrial en el pulmón o en el cerebro. ¿Sí? Porque se trata de encontrar otra manera en la que podamos definir por qué ocurre eso y no ha sido encontrada. Además de que han sido encontrados en diversos vasos sanguíneos y linfáticos este tejido endometrial. Entonces, 1 más 1, en este caso, sí es 2. Bien, entonces, ya mencioné cuáles son las 5 hipótesis más aceptadas, por decirlo así, ¿verdad? La mayoría de ellas tienen algo en común y es que son señales que se dan por factores hormonales o por factores inmunitarios. Y esos factores hormonales e inmunitarios se activan se activan debido a nuestro estilo de vida. Lo que comemos, lo que usamos, los contaminantes que están a nuestro alrededor. ¿Sí? Eso es sumamente importante. Pronto vamos a estar grabando con una licenciada en nutrición clínica para que conozcamos un poquito más sobre cómo debe ser la alimentación en una paciente con endometriosis y de hecho cómo debería ser nuestra alimentación para evitar, porque yo soy de las que cree firmemente que se puede evitar, ¿sí?, esta patología. Entonces, ahora, doctora, ¿y entonces cómo yo sé si yo padezco endometriosis? Pues bien, el diagnóstico definitivo es solamente a través de una cirugía. Nos operan, se toma la biopsia, el pedacito, se manda a patología y el patólogo o la patóloga revisa y dice tejido endometrial, endometriosis. Pero nosotros podemos tener la sospecha clínica de una endometriosis. El 80% va a ser a través, de la sospecha va a ser a través de la historia clínica y del examen físico. Y nos vamos a apoyar en otros exámenes como por ejemplo el ultrasonido o la resonancia magnética. Los síntomas más comunes, pueden haber muchos síntomas dependiendo del lugar en donde esté el tejido endometrial.
Ya mencionamos los cólicos incapacitantes, mencionamos el tema de la infertilidad. Puede haber un dolor horrible durante las relaciones sexuales. Por favor, señores, si usted tiene a una esposa que está teniendo dolor para tener relaciones sexuales, no piense de una vez que es que la señora no quiere estar con usted. Mejor considere y bríndele la oportunidad de ir donde un ginecólogo para que revisen si no puede estar padeciendo endometriosis, ¿sí? Si, por ejemplo, el tejido endometrial está en la vejiga, a veces las pacientes sangran a través de, se ve sangre a través de la orina y de repente nosotros tenemos urinálisis a repetición, sangre en orina, sangre en orina, sangre en orina, y los médicos mando antibiótico, mando antibiótico, mando antibiótico, pero es que la paciente no tiene una infección, tiene un problema de endometriosis en este caso. Entonces uno los envía al especialista para que haga los exámenes pertinentes y defina qué es lo que está pasando, ¿sí? En otras ocasiones, por ejemplo, las pacientes pueden sangrar a través del recto, o sea, las heces pueden venir con sangre porque el tejido endometrial está en esa área. A veces ocasionan esas telarañas que no permiten el movimiento de las trompas, también pueden afectar el movimiento de lo que se conoce como peristaltismo intestinal, que es este movimiento así, que es lo que hace que se formen las heces y finalmente salgan. Entonces, el intestino no puede hacer esto. Y entonces la paciente tiene problemas de estreñimiento. Y uno va haciendo toda la historia clínica, hace el examen físico, y entonces uno tiene una alta sospecha de endometriosis, ¿sí? Doctora, entonces, ¿cuál sería el tratamiento? ¿Qué es lo que yo me puedo esperar que mi doctora me brinde en el consultorio? Bueno, hace algunos años yo le hubiera dicho, no, te tienen que dar pastilla. El día de hoy, yo les puedo decir, hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo primero, lo mencioné cuando estaba haciendo alusión a las diferentes causas que pueden dar origen a esta enfermedad. Alimentación. Dejar de consumir, dejar de utilizar todas las cosas que nos pueden activar señales hormonales y señales inmunitarias para provocar esta enfermedad. Eso es lo primero. Porque si yo tengo una astilla en el pie que comienza a infectarse, por más que yo dé antibiótico, si yo no saco la astilla, el antibiótico no va a hacer nada. Y eventualmente van a tener que hacer muchas cosas con mi pie, incluyendo que lo puedan amputar. Entonces, pasa lo mismo con la endometriosis. No basta solamente con que yo dé medicamentos, hay que hacer un cambio de estilo de vida. Bien. En segundo lugar, pues pueden haber medicamentos hormonales, medicamentos no hormonales. Por ejemplo, bueno, si tengo mucho dolor, generalmente se ordena antiinflamatorios. Ahora, todos sabemos que los antiinflamatorios ocasionan efectos adversos, los antiinflamatorios ocasionan daño a la microbiota intestinal y a la larga eso trae más problemas que beneficios. Y están los medicamentos hormonales, pues para evitar que la paciente tenga la menstruación, como mencioné. Una de las causas es la menstruación retrógrada, o sea que se va hacia atrás. Entonces uno dice, bueno, si ese puede ser uno de los problemas, entonces vamos a hacer que la paciente no menstrue. Que si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pues depende de cada paciente. Yo no puedo decir, no, ninguna paciente necesita eso. Tampoco puedo decir, todas las pacientes necesitan eso. El manejo es totalmente individualizado. Lo que no es individualizado es cambio de estilo de vida. Yo sé, lo voy a repetir como 800,000 veces, pero esa soy yo. Quieran. ¿Cuál podría ser otro manejo?
la cirugía, quitar los focos endometriales. No me voy a adentrar en ese tema porque ese tema lo vamos a hablar, por supuesto, que con el doctor él nos estará diciendo, bueno, más o menos, les adelanto, nos estará diciendo en qué pacientes él opera, cuáles pacientes no, por qué. ¿Sí? Y finalmente, pues también tenemos a nuestro alcance los tratamientos, lo que llamaríamos alternativos, que honestamente a estas alturas de mi vida, después de todas las cosas que yo he pasado, no me gustaría llamarla alternativa, pero bueno, ese es el término que se le da. Que si el tema, por ejemplo, de la fisioterapia, que buenísimo. Tenemos, por ejemplo, también el tema de la acupuntura, ¿verdad? Hay diferentes aceites esenciales que nos pueden ayudar a mitigar el dolor. Por ejemplo, en vez de estarnos tomando una pastillita, podemos utilizar un aceite esencial natural, ¿verdad? No tiene nada que pedirle a los fármacos. Entonces, tenemos esas opciones a nuestras manos. Yo, en la consulta, siempre una paciente con endometriosis, y si no siempre, bueno, la mayoría de las veces, me perdonarán las que en algún momento pues no las envié a todas las instancias, pero yo traté de que mis pacientes, en la medida de lo posible, con esta patología se vieran siempre con nutrición, con fisioterapia y, de ser necesario, que muchas veces sí lo era, con psicología. ¿Por qué con psicología? Porque las pacientes con endometriosis sufren mucho. Y sufren mucho porque son incomprendidas, porque se minimizan sus síntomas. Hay personas que las quieren tratar como locas, o las quieren tratar como frescas, o como mencioné antes de las relaciones sexuales, hay veces que las parejas piensan que, bueno, pero es que ella no me quiere, pues ella no quiere estar conmigo, me está quemando, cosas así. Y pues yo no me voy a meter, yo no meto la mano en el fuego por nadie, pues puede ser que sí, hay alguna mujer que esté quemando, no lo sé, pero esa no debe ser la primera opción. Cuando se trata de estos temas de, oye, es que me está doliendo, o sea, hay que prestarle oído. Entonces, son muy incomprendidas por su familia, por sus esposos, por compañeros de trabajo, y necesitan ese apoyo, no solamente de la psicóloga o el psicólogo que esté frente a ella, sino del grupo. Me encanta, por ejemplo, que la Asociación Endometriosis Panamá hace reuniones que tienen que ver con esto, con la salud mental, con la psicóloga, terapia psicológica, y la hacen en grupo. Y me encanta porque cuando una mujer ve que hay otras mujeres que están pasando por esa misma situación, sienten un alivio, porque dicen, wow, es que definitivamente no es que yo estoy loca, de verdad que esto es un problema. Entonces se hace bien importante, sumamente necesario, que muchas de las pacientes, ojalá todas, yo creo que a todas les beneficiaría estar en estas terapias psicológicas, pudieran ir con un psicólogo, con un terapeuta y poder caminar de la mano con ellos, como lo mencioné al principio, este trayecto de la endometriosis. Entonces, como ven, les he dado un pantallazo de qué es, cuántas mujeres se ven afectadas, por qué ocurre, qué es lo que pueden sentir las pacientes, cuáles pueden ser los diferentes manejos. Espero con todo mi corazón que busquen más información, ¿verdad? Pueden ingresar al Instagram de Asociación Endometriosis Panamá, AENPA. Allí se ha publicado bastante información en donde ustedes lo quieran, que sea por favor portales serios, nada de tumamaylamiA.com o cosas así, no, portales que sean serios. Y siempre, si tú escuchándome analizas y dices, yo creo que yo puedo tener endometriosis, entonces convérsalo con tu esposo o convérsalo con tu mamá y vayan juntos donde un ginecólogo, por favor especialista en endometriosis, para que pueda
verificar si efectivamente esto puede ser lo que está pasando con una de ustedes. Gracias por estar conmigo una vez más. Recuerden suscribirse al canal, compartir la información y darle like. Muchas gracias por escucharme una vez más. Un abrazo muy muy grande y nos seguiremos viendo durante este mes con temas que tienen que ver con endometriosis. Nos vemos.